Hola amigos, mi nombre es Francisco Pedraza. Hoy vamos a estudiar el concepto de el riesgo y el análisis del riesgo. Hay dos tipos de análisis de riesgos. Uno es el cuantitativo, que corresponde al estudio de la probabilidad de que algo me ocurra y el costo de ese riesgo, digamos que llegado a la realidad. Hay un análisis cualitativo, que es el que vamos a ver hoy en detalle, es yo tengo que estudiar las cualidades de mi riesgo, cuál es la descripción de mi riesgo, yo tengo que caracterizar mi riesgo y conocerlo para poder tener una defensa efectiva en caso de un ataque. Entonces, ¿cómo yo voy a tener un análisis cualitativo del riesgo? Primero tengo que clasificar el riesgo. Tenemos dos tipos de riesgos, digamos que fundamentalmente, que son el riesgo especulativo. Un riesgo especulativo es en el que yo tengo la posibilidad de obtener una ganancia o un rendimiento, un resultado que me produzca a mí un beneficio. Eso es especulativo. Por ejemplo, la compra de los dólares. Si yo compré dólares antes de que Petro fuera presidente, eso fue un riesgo que yo corrí. Si el presidente hubiera sido Rodolfo, entonces de pronto el dólar se había caído y había tenido una pérdida como tal. La seguridad se encarga de los riesgos puros, que a diferencia de los especulativos, un riesgo puro es el que solamente, si llega a la realidad, solamente hay posibilidad de una pérdida. Por ejemplo, el riesgo puro que se utiliza como general en todas las instalaciones productivas es el incendio, el fuego. El fuego es un riesgo puro porque si hay un incendio, la única opción es una pérdida. Lo que se haya quemado va a ser una pérdida y puede tener información, puede tener digamos, un costo que toca evaluarlo para poder proteger el riesgo en la medida en la que lo necesite. Los riesgos puros tienen dos tipos de riesgo. Los riesgos naturales, los riesgos del clima, por ejemplo, de las inundaciones, de los terremotos. Todos estos son riesgos que yo tengo que evaluar en mi posición geográfica. ¿Cuál es el riesgo de que eso ocurra? ¿Sí? Basado en la historia y digamos en la estadística. eh, Ahí puedo yo saber cuál es el riesgo que a mí me va a afectar. Por eso yo, digamos, esta clasificación la voy a evaluar también aquí Inicialmente yo haría mi análisis cuantitativo para clasificar los riesgos, para ver cuáles necesitan atención, cuáles necesitan protección y cuáles de pronto pueden pasar desapercibidos o no son riesgos que a mí me competen, que no debo gastar tiempo ni energías ni recursos para combatirlos. Cuando son los riesgos artificiales hechos por el hombre, cuando es una persona o un grupo de personas el que realiza el daño, entonces es un riesgo artificial realizado por una persona o por varias personas que se organizan para producir un daño, sea un hurto, sea un desfalco, sea un incendio, un sabotaje en una empresa. Yo tengo que ver cuáles son los riesgos que a mí me pueden estar acechando en mi operación, en mi vida diaria, en mi ubicación geográfica, y esos detalles yo tengo que primero saber qué es lo que yo hago, cuáles son mis actividades, cuál es mi situación para poder identificar cuáles son los riesgos que debo proteger. Veamos por ejemplo, es un marco que sirve para analizar el riesgo. Este es el triángulo del riesgo. Sí, ahí existen varios tipos de triángulos. Existe el triángulo del fuego, por ejemplo, que es el que nos dice que necesito un combustible, un comburente, que es el oxígeno, y un, un, una temperatura que dé inicio a ese combustible, sea combustible líquido, sólido, gaseoso. Yo tengo que estudiar mi riesgo. Si yo, por ejemplo, tengo una fábrica de pinturas o de combustibles, tengo que estudiar cómo
hago yo mis operaciones y mis actividades manteniendo esos tres elementos, digamos que separados. Básicamente yo no puedo separar el aire, pues excepto en laboratorios que son empacados al vacío o situaciones especiales, pero el aire lo tengo, digamos, presente en todas partes. Entonces, cuando yo trabajo con combustibles, mantengo la temperatura, las chispas, las llamas, lejos de los combustibles para evitar un incendio. ¿Sí? Entonces, en el triángulo del riesgo vemos que yo necesito que exista un valor, una posible pérdida, un individuo o alguien que pierde, ¿sí? El que recibe la pérdida, podríamos llamarlo la víctima, y una amenaza, que sería el atacante, el que busca ese valor para obtener un beneficio personal o privado para él. Entonces, si ese valor, por ejemplo, puede ser mi integridad física y mi salud. Si esta amenaza, alguien me quiere matar, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo como individuo, tengo una vulnerabilidad. Si la persona llega y me dispara, me mata. Entonces yo tengo que identificar cuáles son las amenazas que tengo. Esa persona que me quiere matar tiene armas, ¿sí? ¿Cuál es su actividad? ¿Es un criminal? Mejor dicho, yo tengo que estudiar a mis enemigos para poder defenderme en caso de un ataque. Entonces es importante saber que en este triángulo del riesgo, los valores tengo que tratar de protegerlos y mantenerlos lejos del alcance de cualquiera. Tengo que conocer mis amenazas para poder defenderme efectivamente de ellas. Y tengo que tener una preparación para eliminar mi vulnerabilidad. Yo tengo que estar preparado en el momento de un ataque. Entonces yo me preparo, compro herramientas, tengo armas, contrato personas que me ayuden para protegerme, dependiendo del tamaño de la amenaza que me acecha, que me tiene a mí como objetivo, dado el análisis de la probabilidad. ¿Sí? Si hay bandas criminales en el barrio o en la ciudad en donde yo me muevo, entonces yo tengo que ver cuáles son las rutas y tengo que hacer unos estudios más detallados para poder conocer ese riesgo y defenderme y mantenerme, digamos, a salvo para poder seguir realizando mi actividad productiva. Bueno, esta es la clasificación que podemos utilizar para saber cuál es el riesgo que me está acechando a mí. ¿Es un riesgo natural? ¿Es un riesgo humano? Si es un riesgo humano, ¿qué sabe ese humano? ¿Qué información tiene ese humano que quiere de pronto entrar a una bóveda de dinero? ¿Qué información tiene? ¿Sabe el material de la bóveda? ¿Sabe las horas de cierre y de apertura? Que esa información, toda esa información, yo debo mantenerla lejos de lo que es mi amenaza, de lo que puede ser un atacante, un posible atacante. Entonces, es importante conocer la estructura de mi riesgo para poder desarrollar una defensa efectiva, costo efectiva, que no sea muy costosa, pero que sea eficiente y me mantenga protegido de los riesgos. Muchas gracias, los invito a que se suscriban a mi canal para seguir teniendo esta información que nos sirve para desarrollar hábitos y actividades que sean menos peligrosas y menos riesgosas, para que no nos produzcan pérdidas y podamos desarrollarnos y crecer económica y personal y profesionalmente sin ninguna pérdida y ningún daño, digamos, en el funcionar de cada día. Los invito a que se suscriban. Muchas gracias.